Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Na, 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 na. Una linda canción infantil. Pero bueno, pasándonos a un tema más serio, el problema de Jonás, el verdadero problema de la rebeldía de Jonás, no es lo que le pasó, que se metió un gran pez donde él. El gran problema de la rebeldía de Jonás es que nosotros, hoy en día, la iglesia cristiana, con lo único que se queda de Jonás es con la rebeldía. O nos quedamos con, era una ballena, era un tigre, o un pez tigre, perdón, o un tiburón tigre, o un tiburón blanco, o era un gran pez nomás, nos quedamos con eso. Bueno, queridos muchachos, desgraciadamente si a ti te dicen Jonás, rebeldía. Jeremías, el profeta llorón. Pedro, el que negó a Jesús. Tendemos a quedarnos con las cosas malas de los varones bíblicos, de las damas bíblicas, siendo que tuvieron mucho, mucho, mucho que darnos para la enseñanza del día de hoy. Vamos a ver algunas enseñanzas del libro de Jonás que son muy dejadas de lado, desgraciadamente, porque nos quedamos con la rebeldía del profeta y nos quedamos con, ¿cómo se llama? Con la consulta de qué clase de pez o de mamífero acuático era. Bueno, número uno, un dato que me acabo de acordar, no lo tenía anotado en los apuntes, lo voy a decir. Cuando, por ejemplo, los fariseos le dicen entre ellos mismos, se dicen, pero escudriña la escritura, nunca de Galilea ha salido un profeta. Bueno, Jonás provenía de la región de Galilea. Si no me equivoco, en aquel entonces, cuando Jonás, que fue por el año 700 por ahí, si no me equivoco, no existía Galilea como tal, pero en la región, actualmente, en la época del siglo I, cuando los fariseos estaban, era el equivalente a que Jonás sí había sido un profeta de Galilea, porque el lugar donde él estaba, actualmente en esa época, era sí de Galilea. Ese buen dato, ¿ah? Ahora vamos a lo que es un poquito más profundo. Cuando hablamos de Jonás, nosotros dejamos de lado la omnipotencia del Señor. No nos hemos dado cuenta de aquello. Por ejemplo, dice que el Señor mismo era el que agitaba el mar. Ahí tenemos el dominio del Señor con el mar. Dice que el Señor tenía preparado un pez grande para atrapar al profeta. El dominio sobre los animales. Al finalizar el libro de Jonás, dice que el Señor levantó una calabacera, el dominio sobre las plantas, sobre la vegetación. Y el más importante, el dominio sobre su mayor creación, sobre el hombre. Ahí fue donde el Señor mostró su amor en diferentes aspectos. Primero, mostró su amor, bueno, el más destacado de todos, con su siervo, con su hijo rebelde, con Jonás. Pudo haberlo dejado nomás ahí dentro del pez grande, del Daj, como dice el hebreo, si no me equivoco, que significa pez grande. Y en griego la palabra no la recuerdo ahora, pero también significa un pez grande, un pez monstruoso, una cosa así. Pero bueno, queridos hermanos, ahí vemos el amor y la misericordia del Señor para con un profeta hijo rebelde de él. Le perdonó la vida. Bien, sigue, sigue con vida. Segundo, tuvo misericordia con Nínive, eso también lo sabemos. Tuvo misericordia y amor con uno de sus hijos rebeldes y también con su creación rebelde, que era el pueblo de Nínive, la capital del imperio asirio, que también a Judá, atacaba a Israel, que recordemos que estaban divididos en aquel tiempo. Pero sin embargo el Señor también tuvo amor y misericordia con ellos de aceptar su arrepentimiento para evitar así el castigo que el Señor iba a traer en ese momento, pero que después igual lo tuvo cuando lo anunció el profeta Nahum, pero eso es otra historia. Y ahí vemos ya dos veces el Señor teniendo amor y misericordia con el hombre, pero vamos al tercer caso que es el que poco se nombra, y son los marineros que iban en ese, ¿cómo se llama? En ese barco que iba rumbo a Tarsis. Los marineros se dice que ellos consultaron a sus dioses, tiraron suerte, etcétera. Sin embargo, aún así el Señor tuvo también misericordia de ellos y les salvó la vida, les permitió, ¿cómo se llama?, que ellos pudieran seguir con vida. Se les dio una orden que ellos no querían aceptar para que vean lo piadosos que eran estos muchachos. Es como cuando Faraón le dice a Abraham, por ejemplo, oye, qué mal has traído a nuestra casa, no nos dijiste que tu hermana, que tu mujer en realidad era mujer tuya y no tu hermana. De repente la gente inconversa es mucho más piadosa que nosotros y aquí los marineros tuvieron miedo al principio y dijeron, pero ¿cómo vamos a votarte a ti si tú eres un hombre de Dios, de Jehová? Y después la segunda, cuando les tuvo que decir, es lo que el Señor pide, bueno, ahí ellos perdonan al Señor, pero bueno, tú dijiste, ¡fum!, para afuera el profeta. Pero ahí vemos el amor con el hijo, siervo y profeta rebelde, el amor con su creación, el pueblo rebelde de Asiria, y vemos también su misericordia con aquellos que no estaban en ninguno de los dos lados, pero era gente normal que
por su ignorancia ofrecía a unos dioses ofrenda, sacrificios, pero en realidad no sabían la verdad, que sí supieron, y dice la escritura que cuando lo último que se habla de los marineros es que ellos rindieron tributo al Señor. Así que lo más probable es que se convirtieron a Jehová, un equivalente hoy en día a convertirse a Cristo. Y la mayor tristeza, otro dato más de Jonás, otra enseñanza más del libro de Jonás, es la tristeza de que tú muchas veces no vas a ver tus frutos o no los vas a disfrutar. Se nos dice de repente, pero hermano, a lo mejor usted ahora en la tierra, no, ahora en esta vida no va a ver sus frutos, pero en el más allá sí va a darse cuenta de lo que usted fue importante para el Señor como siervo. Pero en realidad que vemos Jonás, vemos el caso de que él no pudo, él ya había sido tirado en el mar, por lo tanto no pudo disfrutar de ver cómo los marineros entregaron su vida al Señor, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, en desmedro de los otros dioses que no le pudieron salvar de la tempestad. Vemos también después que él no disfrutó el fruto de arrepentimiento de los ninivitas. Qué terrible, ¿no? Que tú des frutos, pero no los veas por tu rebeldía, no los disfrutes por tu egoísmo, decir, no, pero es que esos son mis enemigos y tenían que haber muerto, porque tuviste misericordia. Vemos también la inconsecuencia de Jonás, porque el Señor le perdonó la vida desde el vientre del gran pez, lo sacó, y él, ¿por qué no dijo, pucha, si a mí me salvaron, yo feliz que a otro más le pase? No, fue muy egoísta Jonás. Tiene enseñanzas positivas, más enseñanzas negativas hemos visto, ven, ya no es solamente Jonás el rebelde y era ballena o era otro tipo de pez, no, y todavía no acabo. Ahora vamos a ver una parte buena de Jonás que nunca se nombra. En el capítulo 2 hay una oración que lanza Jonás y sabes que en esa oración tiene mínimo 29 referencias a los salmos. 29 referencias a los salmos. Yo estudié completo el libro de Jonás, por eso que te lo digo. 29 referencias a los salmos, esa oración maravillosa que realiza. Y, ¿ves? Era un profeta muy preparado, también conocía mucho de la palabra, así que no es tanto decir, Jonás, el rebelde, el egoísta. Sí, lo era, pero también tenía lo bueno que conocía a su Señor y en su momento fue humilde y oró a él. Lástima que algunos enseñan erradamente que Jonás estaba muerto. Sí, porque dice que descendió al Seol. Entonces Jonás, muerto, le pidió al Señor que lo salvara. Hermano, ¿cómo usted puede enseñar eso? ¿No es usted de los que enseña que no hay que consultar a la adivinación, que no hay que consultar a los espíritus, que no hay que hacer espiritismo? Y usted enseña que Jonás, desde el infierno del Seol, clamó a Dios, Dios, sálvame. ¿Cómo? Si predicamos que después de esta vida ya no hay vuelta atrás, lo dice también Eclesiastés. Bueno, hace poco subí un video, Filipenses 1:21, búsquelo en mi canal de YouTube o aquí en mi cuenta de Facebook. Pero bueno, cuando dice el Seol y dice todo el mar cayó sobre mí, son figuras, no iba a caer todo el mar encima de él, no iba a ir al Seol. Son figuras, es exageración. Es como decir, hoy me duele la espalda, siento como que me cayó un elefante encima, por decir un ejemplo. Pero y eso, queridos hermanos, te di varios puntos y te motivo que estudies Jonás. Es un libro buenísimo. Son 4 capítulos llenos de historia, llenos de enseñanza, llenos de trama. Y Jonás tiene el título de ser el profeta menor más conocido de los 12, porque son 12 profetas menor y Jonás es el más conocido. Te invito a leer este libro, maravilloso, Jonás.